Bienvenidos a parte 6B. Hoy vamos a estudiar sobre evangelistas y predicadores. En la última sección discutimos la definición de un evangelista y un predicador. Hablamos de sus características y de la obligación de la iglesia de brindar sostenimiento. Ahora vamos a discutir las responsabilidades de un evangelista y un predicador. El trabajo de un evangelista y predicador. Pablo encomendó a Timoteo que hiciera la obra de un evangelista. Cumple con tu ministerio. Segundo Timoteo 4:5. Esta declaración revela que su descripción de trabajo está definida. Es un trabajo distintivo que constituye el ministerio del predicador y Pablo esperaba que Timoteo lo cumpliera. A continuación, veremos las diferentes facetas del trabajo de un evangelista en los diferentes niveles de acuerdo a los requerimientos de conocimiento, experiencia ministerial y, por supuesto, capacidad. Número 1. Evangelizar a los perdidos. La definición de la palabra evangelista transmite una parte importante del trabajo del predicador. Un evangelista proclama las buenas nuevas de la salvación a los perdidos. Un evangelista local como Timoteo en Éfeso tiene la tarea designada de predicar la palabra de Dios a la iglesia, segundo Timoteo 4:2. Pero el trabajo básico elemental del predicador del evangelio es evangelizar, es decir, ganar, proclamar las buenas nuevas a los perdidos. Momentito. Por favor, apague sus micrófonos. Por favor, apague sus micrófonos. Ningún evangelista cumple su ministerio limitando su trabajo al púlpito. Un evangelista buscará por sobre todas las cosas salvar a los perdidos. Al buscar un predicador, la iglesia local debería priorizar la ganancia de almas como requisito principal. Número 2. El predicador debe predicar la palabra a la iglesia. Pablo encomendó al predicador en 2 Timoteo 4:2 a predicar la palabra, estar preparando a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Es obvio por el contexto de que esta predicación debe dirigirse a la iglesia, ya que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios quiere que se prediquen las enseñanzas fundamentales de la fe a la iglesia como parte regular de su dieta espiritual. Nunca debemos dar por sentado el conocimiento de la palabra por parte de la iglesia. Hebreos 12:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pedro veía la necesidad de la iglesia de recordar las enseñanzas de las escrituras continuamente. Escribió a una gran cantidad del cuerpo de Cristo, diciendo, además, me cuidaré de asegurarme de que siempre tengas un recordatorio de estas cosas después de mi fallecimiento. Segundo Pedro 1:12 y 15. Una iglesia espiritualmente fuerte generalmente se equipara con un púlpito espiritualmente fuerte. Número 3. Edificando la iglesia local.
predicando en la iglesia local conlleva, capacitando a los miembros para el ministerio, llevando a los miembros a unidad de la fe y al conocimiento de Cristo, llevando a los hijos espirituales hasta alcanzar la madurez espiritual, en tanto los prepara para poder discernir las enseñanzas erróneas. Efesios 4, 11 a 16. Edificando el cuerpo, recordando a los hermanos el camino de los apóstoles. 1 Corintios 4, 17. Dios quiere que su pueblo sea edificado mediante la proclamación y enseñanza pública. Pablo exhortó al predicador. Según 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Sentir el bienestar espiritual de los miembros locales y satisfacer sus necesidades para el crecimiento espiritual requiere de un predicador experimentado y conocedor de la palabra. Número 4. Designar ancianos. Dios desea que haya ancianos en cada congregación. Tito 1:5. Ninguna iglesia local está completamente estructurada para satisfacer las necesidades espirituales de sus miembros hasta que haya ancianos calificados, pastores espirituales en su lugar. Una labor del predicador local es designar ancianos en cada iglesia y mantener una ancianía calificada en cada iglesia donde existen. Desde el esfuerzo inicial de instruir a la iglesia local sobre el carácter de los ancianos hasta la designación final de una ancianía puede llevar años. Esto requiere sabiduría, experiencia, paciencia y mucha oración para que los esfuerzos se hagan realidad. La palabra designar lleva la idea de asignar un ministerio. Designar ancianos no es una ordenación eclesiástica formal, sino la designación para el reconocimiento de las iglesias, de aquellos que ya habían sido levantados y calificados por el Espíritu Santo y habían dado evidencia de esto en su vida y servicio. En otras palabras, la palabra designación aquí no significa que el predicador se pare ante la congregación y señale a varios hombres diciendo, serás un anciano. Lo que sí significa es que a través de la guía del predicador, las iglesias seleccionan y aprueban a los hombres que serán designados. Los miembros de la iglesia entonces deben ser informados sobre las calificaciones y el trabajo de los ancianos para que ellos mismos estén calificados para identificar y seleccionar a tales hombres. La información sobre las cualificaciones recae directamente en una tarea del predicador. Vamos a ver que en el libro de los Hechos 6, 1 a 6, se instruyó a la iglesia para elegir entre ellos 7 hombres con características especiales, una tarea, lo que luego serán nombrados oficialmente por los apóstoles. Designar estos 7 hombres para los apóstoles se ejecuta a la aprobación de la iglesia que los seleccionó. Esta misma idea se refleja en la designación de los ancianos por parte de Pablo y Bernabé en cada una de las iglesias de Galacia, Hechos 14:23. Cuando Pablo y Bernabé designaron ancianos en cada iglesia, se hacía con la aprobación de las iglesias por aquellos hombres que habían
invenciado sus dones de Dios para desempeñar su trabajo como ancianos. Esta misma idea se expresa en 2 Corintios 8, 16 a 19, donde se designó, no por votación, sino con aprobación general, por las iglesias en Grecia, a un hermano digno de alabanza para acompañar al apóstol en la entrega de sus ofrendas a los santos pobres de Judea. Así el Espíritu Santo unge a los ancianos, Hechos 20-28. La iglesia los selecciona y un evangelista o otra persona los nombra con la aprobación general de la iglesia. La idea de que Tito designe a los ancianos mediante la selección y aprobación de la iglesia debe diferenciarse de afirmar que un predicador local tiene autoridad evangelística sobre la iglesia local y, por lo tanto, tiene la autoridad para nombrar a los ancianos según su propia elección. Esta última idea se ha distorsionado más aún para afirmar que si el evangelista tiene autoridad para seleccionar y nombrar ancianos según su propia elección, entonces tiene autoridad sobre los ancianos que nombra. Sin embargo, la única autoridad que tiene el evangelista es la autoridad de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:11, Tito 2:15. Las cosas que se le ordena enseñar con toda autoridad son estas cosas mencionadas en la palabra de Dios. A través de la predicación, la enseñanza y la oración, el evangelista ayuda a la iglesia local a madurar, seleccionar y nombrar a los ancianos. Número 5. Defiende la fe. Desde el mismo principio, los hombres han desafiado en la enseñanza bíblica, tanto en la inspiración como en la autoridad de las escrituras, llegando a torcer hasta el mismo plan de salvación establecido en el Nuevo Testamento. El denominacionalismo, como ejemplo, se originó solo hace unos 500 años. Es una visión corrupta de la enseñanza cristiana sobre asuntos como diseño y propósito del bautismo, justificación por la fe, eliminando así la identidad bíblica de la verdadera iglesia. La división denominacional se mantiene en contradicción con la oración de Cristo por la unidad doctrinal de la iglesia. Juan 17, 20 y 21. Reemplazando la estructura organizacional apostólica de la iglesia local, autónoma por sistemas de un solo pastor y estructuras jerárquicas, centralizando la autoridad religiosa por un obispado unipersonal. Rechazan la autoridad de las escrituras al colocar mujeres en puestos de liderazgo eclesiástico y como funcionarias en la asamblea de adoración en contra de la enseñanza apostólica en 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2. Perdón. La historia nos muestra que en general fueron los predicadores del evangelio, sólidos en doctrina y poseedores de fuertes convicciones bíblicas, quienes defendieron la verdad y preservaron la iglesia contra tales errores para mantener la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento y, por consiguiente, nuestra salvación. Solo una oración constante y un estudio de las escrituras pueden capacitar al evangelista para identificar y vencer a aquellos que creen doctrinas falsas y exponer las violaciones al patrón de las palabras del Señor.
Pablo exhortó al predicador, segundo Timoteo 4, 1 a 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra el evangelista, cumple tu ministerio. Este trabajo requiere de un predicador, no solo experiencia doctrinal, sino una interminable vida de oración y un constante estudio bíblico e investigación. Número 6. Entrenando predicadores y maestros. Segundo Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces para enseñar también a otros. En Hechos 16, 1 a 5, Lucas menciona las primeras experiencias de Timoteo en el entrenamiento de los predicadores, estando bajo la supervisión directa del apóstol Pablo, y el éxito que logran sus esfuerzos combinados. Luego, Lucas registra el entrenamiento que Pablo hace durante 2 años en la escuela de Tirano y los resultados exitosos de ese esfuerzo, Hechos 19, 9 a 10. Como resultado, muchos oían y obedecían el Evangelio. Años más tarde, en su última carta, Pablo pasa el batón a Timoteo para que continúe haciendo el entrenamiento de predicadores y maestros, segundo Timoteo 2:2. Ya sea por un método, Timoteo Pablo, o por un arreglo académico más formal. El entrenamiento de predicadores y maestros es la obligación del predicador, dice Pablo. El futuro de la iglesia depende de ello, porque la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Mateo 9:37. Esto requerirá más de la experiencia práctica de un predicador veterano. Sería bueno que los predicadores locales evalúen su ministerio a la luz de la descripción del trabajo de un evangelista que hemos delineado hoy y hagan un juicio ministerial sobre si realmente se están involucrando en hacer la obra de un evangelista. Próxima pregunta. Clérigo y laico. En el Nuevo Testamento no tenemos títulos especiales para los predicadores. Jesús advierte a los líderes espirituales contra el deseo de títulos especiales, los que vienen acompañados de privilegios especiales. Mateo 23, 1 a 10. Un predicador que recuerda que ha sido salvado por gracia y es un siervo de la iglesia, no pondrá una brecha entre el púlpito y el banco. Un detalle interesante se encuentra en 2 escritores que hablan del clero y el laico de Dios. Efesios 1:11 dice que todos que están en Cristo fueron hechos herederos. La palabra herencia viene de clero, griega, la palabra de cual se derivó clero, pero la escritura es clara en cuanto a que es el pueblo de Dios quienes son su herencia, o clero. La segunda escritura es 1 Pedro 2:9, que se refiere al pueblo de Dios.
La palabra griega para pueblo es laos, de cual se deriva el término laico. Tanto el laico como el clero son el pueblo de Dios. No hay distinción entre el clero de Dios y el laico de Dios. Tales términos nunca debieron haber sido utilizados para hacer esta distinción no tan cristiana. Quizás, sin embargo, hay una designación especial, aunque puede ser demasiado grande para que algunos se la lleven adecuadamente. Un día el Señor llamará a cada uno de los reunidos para esa designación cuando nos dé la bienvenida a casa. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Mateo 25, 22 a 24. En conclusión, los evangelistas son una parte muy importante del ministerio de Dios, que Dios ha diseñado para la iglesia local. Dios quiere que su palabra sea predicada, tanto a la iglesia local como al mundo perdido. Sin la predicación de la palabra, la iglesia perderá su sostén por la fe y, en consecuencia, perderá su identidad. Los evangelistas son una parte indispensable de la misión mundial de la iglesia. La predicación es una parte indispensable del diseño de Dios para el crecimiento de la iglesia local. Otra vez, si tú recuerdas, vaya a ebienlinea.com, toca el botón Organización de la Iglesia y puedes descargar el libro y todas las carpetas y material de esta clase.